poner de vuelta en vida, en uso, con el concepto de cómo fueron concebidas en su momento. O sea, nadie le va a pedir... ¿Estoy mal de tiempo? Hacemos 5 minutos más si tenés, si podés hacerlo sucinto. Tengo 3 minutos y cierro. 3 minutos y hacemos el debate, así te podés... Bien, salir. Dale. Entonces, decíamos... promover herramientas de puesta en valor de ese patrimonio. O sea, el patrimonio se lo declara patrimonio, lo único que se hace es perdonarle el ABL. Lo que nosotros decimos es que el patrimonio tiene que ganarse la sustentabilidad. En ese sentido, la norma lo que prevé, como otras ciudades del mundo, la transferencia de capacidad constructiva sobrante a determinadas áreas de la ciudad, con una cuestión de evaluación por zona, etcétera, pero se le da sustentabilidad desde lo económico, desde los usos que va a poder albergar y desde cómo se va a poder restaurar ese patrimonio, en el sentido de que no son monumentos, sino que tienen que conseguir ese uso que los hace sustentables. El cuarto punto es la ciudad verde. Nos referíamos a que, por ejemplo, la cuestión de sustentabilidad no está incluida en el código actual. Lo que hacemos es un compromiso ambiental, son cuestiones de incentivos al privado para poder hacer edificios sustentables. No va a ser edificios LEED, pero sí van a cumplir con determinadas cuestiones de sustentabilidad. Reservorios de agua, terrazas verdes, digamos, va a poder elegirse un decálogo de elementos ponderados por mapas de riesgo hídrico, mapas de riesgos de calor y mapas de necesidad de biodiversidad. Esas fórmulas van a pedir un mínimo de requerimiento porque la Ciudad de Buenos Aires adhirió al C40 y al C40 y al Acuerdo de París, como otras ciudades del mundo, en mejorar para el 2050 compromisos sobre zonas inundables, hay otras que están en terrenos ferroviarios. Y hay 4 leyes específicas que están urbanizando la Villa 31, la Villa Fraga en Chacarita, la Villa Rodrigo Bueno en la Reserva Ecológica y la Villa 20 enfrente a lo que es a la Villa Olímpica en la Comuna 8. Cada barrio tiene su propia identidad, con lo cual la ley lo que tiene que hacer es, lo que hace es referir al Acuerdo de Quito, al Hábitat 3, donde, bueno, a través de programas participativos se moldea ese territorio y se hace una ley específica, incorporándola como una urbanización específica, con una ley dentro del ejido urbano, con integración a la trama urbana, con dotación de servicios, con regularización dominial, etcétera. Perfecto. Lo más rápido que pude. Gracias por la rapidez. Yo le voy a pedir, se dio una sensación muy particular y está bueno, porque le voy a pedir que ustedes sean parte del público y puedan debatir con Carlos. Te voy a pedir primero a Magdalena y después vamos con Fabio y primero las mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto. Te voy a pedir, Magdalena, que quieras primero tu comentario sobre el código y si quieres hacerle una pregunta a Carlos, aprovecharlo que lo tenemos acá con nosotros, estaría buenísimo. Lo mismo después a Fabio y a Pablo. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. En primer lugar, no voy a hacer acotaciones con respecto a la necesidad de revisar el plan urbano ambiental que está obsoleto y que necesita un modelo territorial consensuado, porque eso es un tema de los urbanistas. Yo soy especialista en normativa en códigos de la Ciudad de Buenos Aires y me voy a referir a aspectos concretos del código urbanístico, que es lo que venimos a hablar acá. Perfecto. Yo lo dividí en 3 grandes temas. Uno es un anexo en el que mencionan todas las urbanizaciones especiales en las que no se cambia nada. Justamente el plan urbano ambiental pedía que se revisaran y se cambiaran las incongruencias que tenían estas zonificaciones y lamentablemente estamos perdiendo esa gran oportunidad. Otro tema son todos los grises que hay muchísimas cosas mencionadas como expresiones de deseo. En un
código no se pueden presentar expresiones de deseo, tiene que ser, se garantiza o no se garantiza. Y muchas de las cosas que mencionó el arquitecto Colombo están en ese rango. No las vemos, ni sustentabilidad, ni garantía de hábitat, por ejemplo, tiene una página. Es una lástima que tampoco se aproveche eso. Y con respecto a la morfología, los cambios morfológicos más importantes, yo estoy de acuerdo con que se elimine el FOD porque es muy nocivo para la ciudad. Estoy de acuerdo con que haya reglas claras porque hoy en día uno no sabe el que construye al lado si respeta una tangente, un FOD, una serie de cuestiones que hay que ser muy especialista para entenderlos, y esto va a ser mucho más sencillo. Pero pienso que fue desparramado, las zonas desparramadas con criterios más estéticos que reales, o sea, no fueron hechos en función de la ciudad real. Incluso hay zonas que están muy desfavorecidas con este reparto de colores y, por ejemplo, o sea, desfavorecidas para la gente que quiere, por ejemplo, una ciudad tranquila como yo, un barrio tranquilo como yo. ¿Desfavorecido o favorecido? Desfavorecido, okay. Para los que quieren. Por ejemplo, en las zonas densas, yo hago informes sobre lo que se puede construir todos los días. En las zonas densas hay gente que gana y gente que pierde, o que queda igual. De acuerdo a la ubicación que tiene la manzana, le sacan un piso o le agregan varios. En las zonas bajas, todos ganan. ¿Por qué? Porque un FOD 1,2 o 1,6 pasa a ser 3, 3,5. Eso no está considerado, o sea, yo pienso, por ejemplo, que si nosotros estamos limitando los basamentos en las zonas densas, ¿por qué los regalamos acá, donde yo puedo llegar al tercio de la manzana, que es, o sea, el 81% de la manzana puede alcanzar una altura de 17,5 metros en un barrio tranquilo como el mío? Entonces, yo me voy a tener que ir a mudar a un lugar tranquilo, más allá de la General Paz, voy a tener que viajar, y dónde está la sustentabilidad y todo el circuito de cosas que generan. Yo estoy de acuerdo con que se compacten las zonas densas, pero no que se pierda la identidad en los barrios. Bueno, por ejemplo, otra cosa que tampoco estoy de acuerdo es que limitaron la altura de las torres. Las versiones anteriores presentaban unas combinaciones morfológicas muy interesantes, o sea, si yo estaba al lado de una torre, podía separarme, y con esa capacidad constructiva que perdía la ponía encima y podía generar un proyecto más interesante. Con este proyecto morfológico considero que se terminó la arquitectura porque, por ejemplo, nos obligan ahora a construir sobre la línea oficial, y la línea oficial está perfecto que a nivel de zócalo, de peatón, se genere una densidad, pero más arriba de eso nos obligan a no hacer arquitectura. Nosotros tenemos el ejemplo ahora de lo que pasa con eso en el C32, que es un distrito que tiene mucha altura y no tiene FOD. Entonces, los desarrolladores tratan de ganar el máximo beneficio y la arquitectura no queda en ningún lado. Me parece que ahí tendríamos que plantearnos por ahí, por encima de la altura del zócalo, tener un FOS dentro de la banda edificable, algo que permita desarrollar un poco más la arquitectura. Creo que hay que tomar en cuenta más la ciudad existente, porque cuando se agrega, se proyecta, se permiten cosas en lugar de ser obligatorias. Si yo tengo al lado un edificio de perímetro libre, le voy a generar una medianera, o sea, tendría que ser más en función de la ciudad existente y no como si fuera toda una ciudad nueva, cuando tenemos una capacidad constructiva construida muy baja. En realidad es muy baja la capacidad constructiva con el código actual. O sea, si uno aprovechara el código actual, podría construir muchísimos metros que no se están construyendo en este momento. A mí no me parece tan importante, o sea, como muchos dicen, de que no van a sobrevivir las infraestructuras que, bueno, dicho de paso, no se contempló esa
el tema que justamente el plan urbano ambiental dice que hay que contemplar las infraestructuras para luego desarrollar los proyectos. Y bueno, entonces por último quería preguntarle al arquitecto Colombo por qué bajaron las alturas de las torres, las igualaron a los edificios de Entre Medianeras y no proponen beneficios para la gente que tiene una capacidad constructiva que podría repartirle de otra forma para lograr una ciudad más integrada con la existente. Bueno, son un montón de temas, espero acordarme, por lo menos si me acuerdo del 50-60% de las cosas que se dijeron, creo que va a estar... Sí, si te acordás del 30 bien, también bien, es un montón, así que está bárbaro. Bueno, primero, el código, la Ciudad de Buenos Aires tiene un 50% sobre lo que el código norma y el 50% son veredas, calles, reserva ecológica, parques metropolitanos, plazas y parques de proximidad. Entonces, sobre ese 50% que se regula, solamente el 8% tiene que ver con este anexo que son las U y las áreas de preservación histórica. A nadie se le ocurre cambiar, por ejemplo, al barrio Beretervide. Digo, ¿qué le cambiaríamos al barrio Beretervide? ¿Qué le cambiaríamos a Barrio Parque? ¿Qué le cambiaríamos a Puerto Madero, que tiene 3 torres por construir y se acaba como urbanización? Lo que sí se han cambiado son esas U necesarias de ser cambiadas. Entonces, por ejemplo, como decía recién, el U10, el antepuerto, que por la ley Vélez-Sarsfield fue rellenos al río y por aquel entonces se le dio como único destino edificios institucionales, ustedes saben, está ahí Comodoro Pi, está la Fuerza Aérea, está el Correo, son edificios institucionales donde la ciudad no existe la caminabilidad, no existen todos los ejes de gobierno que tenemos referidos a la caminabilidad, el uso de la planta baja, la vivencia de la planta baja, ese zócalo comercial que expertos del mundo dicen que son la vida del espacio público. No hay forma de sentirse seguro si uno no camina por halls de edificios habitados, por zócalos comerciales vividos. El U10 se lo cambió, se le dio mixtura de usos. El área central se puede expandir hacia ahí con mixtura de usos. Puede haber vivienda, puede haber oficinas, puede haber comercio, puede haber distintos usos que van a hacer que después de las 5 de la tarde eso exista como vivencia de ciudad. Ese es un ejemplo. Hay otros U que se han ajustado, bueno, no quiero repasarlos uno a uno, pero sí hay que diferenciar muy claramente de esos SU y de esas APH lo que se puede trabajar y lo que no se puede trabajar. Insisto, nadie cambiaría de un barrio como el Beretervide un solo ladrillo. Digo, esto es así, digo, tenemos que entender las cosas desde ese punto de vista. Eso es identidad de esos barrios. Eso referido al anexo y a esto que se dice, es el 8% de ese territorio de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no es que, digamos, es necesario hoy intervenir en los ajustes de cada una de esas piezas. Una pieza fundamental en las cuales la cuestión de sustentabilidad patrimonial que decíamos y las normas que hemos incluido van a dar una reformulación de el principal área de preservación histórica que tiene Buenos Aires, que es San Telmo Montserrat, es medio Puerto Madero, son 140 hectáreas. O sea, cuando nosotros hablamos de sustentabilidad de patrimonio, de que el patrimonio se sustente, gane la vida y pueda ser recuperado como otros cascos históricos, bueno, el código urbanístico no viene a resolverlo todo, los códigos no vienen a resolverlo todo, existe la gestión, existen infinidad de acciones territoriales que exceden una norma, pero sí el código le está dando las posibilidades de regenerarse. Carlos, perdón, yo me centraría capaz en la última pregunta, que es el tema de las torres, así le podemos dar, digo porque bueno, tenés que ir, así le podemos dar cabida a la Fabio ciudad, y a Pablo. Entonces, la ciudad existente se toma como dato, la ciudad real se toma como dato. Las torres, digamos, las torres se han limitado a aquellos lugares, digo, van a seguir existiendo en Puerto Madero y en cada una de las urbanizaciones que existen la posibilidad de incluir las torres. Lo que se trabajó, y como dije, este es un proceso participativo donde los vecinos también tuvieron, y en la construcción, hoy en la legislatura, también distintas fuerzas políticas opinan. Lo que se hizo fue limitar la torre sorpresa. Esa torre que aparece en Almagro, en Caballito, en estos lugares donde englobando cinco terrenos, bueno, aparece en un tejido consolidado, se demuele y aparece esta torre sorpresa que llama el vecino y que por otros lados también tiene que ver con otro concepto de ciudad al que se pretende.
nosotros decimos una torre acostada genera 100 metros de vida urbana, genera 100 metros de vivencia urbana, genera 100 metros de ese zócalo comercial, de esos halls vivibles hacia el espacio público. Una torre acostada genera mucho más que una torre parada. Entonces, ese es el concepto fundamental. Nadie dice la torre no va a existir. Va a existir en Puerto Madero, en Tiro Federal, en cada una de las urbanizaciones, Catalinas Norte, Catalinas Sur, cada una de esas urbanizaciones que tengan que tener la lógica de generar este concepto también del espacio público, de lo que liberan las torres en planta baja y del tratamiento de esos basamentos de torre. Lo que no va a existir y que digamos es una decisión de gobierno y es un requerimiento del vecino, y además da seguridad jurídica porque esas torres se amparan. Entonces, digamos, el hecho de que no aparezcan en Montserrat, en Almagro, en Palermo, en determinados lugares que generan resistencia ciudadana, bueno, en esos lugares no van a existir. Y como se dijo, hay suficiente constructividad en el código actual. Los 320.000 metros cuadrados que se construyeron dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque Buenos Aires es una ciudad construida básicamente en su territorio, se construyeron en 400 años de historia. O sea, el código tiene suficiente constructividad y además una de las cosas que también se dijo de la actualización del plano urbano ambiental, un ancla fundamental que tiene el nuevo código es que el urbanismo genera norma, se mide, se corrige y vuelve a dar de vuelta. Así es el concepto de las ciudades. Las ciudades están monitoreadas. El Smart City hoy es una herramienta que lo que permite es medir y monitorear todo el tiempo las acciones que se toman. No hay que esperar 40 años. Lo que se hizo fue poner en la norma que cada 5 años en la actualización del plano urbano ambiental la norma debe actualizarse. Puedo hablar toda la tarde, pero yo me tengo que ir. Lo sé, por eso. Déjame que puedas escuchar la opinión tanto de Fabio como de Pablo. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Más allá de mi opinión personal, en esto del código, yo participo en la comisión asesora honoraria con estas entidades que forman parte de esa participación estratégica a través del CUSICBA, en un acuerdo que tenemos la Universidad Morón con el CUSICBA, y hoy participo a través de la Asociación Empresaria de la Vivienda. Así que mi visión siempre está sesgada a quien represento. Este código tiene la voluntad de corregir viejas historias, tiene la voluntad de corregir lo que el código del año 77 produjo como errores, ¿no? Nosotros que somos nacidos y criados con el código del año 77, la mayoría de nosotros los ha vivido y lo ha padecido, me parece que debemos tener el pleno conocimiento como para poder hacer esos ajustes. El código del año 77 tenía esa actitud casi dictatorial de pensar que la ciudad se resuelve con 2 órdenes, altura y FOT. ¿No? Parecía que con esas 2 cosas aquella dictadura determinaba las cuestiones del planeamiento. Por supuesto que este código tiene una actitud diferente, propone una visión geométrica, no aritmética, y con eso preserva el espacio público diario que es la calle y los corredores urbanos.
Para estas instituciones en las cuales he nombrado, había algunas cuestiones que nos daba como pautas claras que estábamos de acuerdo con este código. Primero, que yo soy aquello que piensa que la Ciudad de Buenos Aires debe densificarse, que debe tener tal vez 1 millón más de habitantes en los próximos años, que estos 3 millones de habitantes que van y vienen, tal vez logremos, si generamos una ciudad mucho más amigable, que esos 3 millones se quede a vivir, ¿no? Y que finalmente podamos revertir esto, que la ciudad de Buenos Aires crezca en los próximos años. Si crecemos en 1 millón de habitantes, necesitamos por lo menos más de 30 millones de metros cuadrados, por lo cual para estas instituciones dedicadas al motor que es la construcción, nos dejaba tranquilo que va a haber trabajo para nuestros matriculados y para nuestros asociados. Y yo creo que la ciudad debería crecer para hacer un buen uso del suelo, para hacer un buen uso de las infraestructuras que ofrece Buenos Aires. El problema de las ciudades no está en la densificación, sino está en la movilidad constante, diaria, en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Por lo cual la densificación permite tener ciudades muy vivibles en la medida que la movilidad se corrija. Y eso me parece que se puede lograr. Por lo cual nosotros estamos de acuerdo con este código, hemos participado mucho durante estos 2 años en este código y tiene estos defectos, estas dificultades a veces propios de los sistemas administrativos. Como por ejemplo, yo le he comentado y a Carlos se lo he dicho, muchas veces la participación ciudadana, que me parece que es parte de nuestra estructura democrática y es así, hace que los códigos pierdan cierto perfeccionamiento técnico. Tanto es así que el código de la edificación